Buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día Ezequiel Molina y quien les habla de nuevo con ustedes para compartir el contenido de nuestro programa del día de hoy. Hoy Ezequiel y quien les habla vamos a tratar varios temas que son de mucha actualidad en la economía nacional y que tienen mucho que ver con la coyuntura que está viviendo el país en este proceso de transición y este entorno internacional que nos estamos dando, donde se está viendo una situación en la comunidad europea cada vez más complicada, más compleja, más difícil de manejar, y donde la economía norteamericana está dando también señales de cansancio, de poco crecimiento. Obviamente, si hay problemas en la economía europea, y esto se refleja también en otras economías desarrolladas y subdesarrolladas, y de los países que están en vía de desarrollo, porque la economía mundial es una sola y lo que ocurre en un ámbito de la economía mundial se refleja en otros. La única ventaja de todo esto es que los precios de petróleo y de las materias primas han estado reduciéndose a niveles realmente muy buenos para la República Dominicana, como reflejo de cómo se está comportando la demanda internacional. En el caso del petróleo específicamente, que llegó a costar $110, hoy día ha perdido aproximadamente 20 o 25 dólares en su precio, que es realmente importante para la economía dominicana. Y a propósito de esto, Ezequiel, vi unas declaraciones del presidente de la refinería dominicana de petróleo, señor Méndez, donde estaba hablando de que en ese proceso de congelamiento de los precios de los combustibles, mientras el petróleo estaba aumentando, el gobierno dominicano llegó a acumular una deuda de casi 4.000 millones de pesos con la refinería dominicana de petróleo, porque él nos estaba pasando el costo del aumento de los precios a los consumidores, y todo esto se estaba reflejando en una acumulación de deuda del gobierno dominicano con la refinería dominicana de petróleo. Ahora se dice que por esa razón el gobierno no ha hecho los ajustes hacia la baja de los precios de los combustibles, porque lo que está haciendo es aprovechando la oportunidad de que el petróleo se ha reducido en el mercado internacional como materia prima fundamental para la producción de estos productos, para que ese margen de ganancia que puede estar teniendo el gobierno manteniendo los mismos precios pueda ser utilizado para amortiguar un poco la deuda con la refinería dominicana de petróleo. Entonces yo creo que esto es una explicación que es bueno conocerla, porque mucha gente ha estado preguntándose por qué razón, si el precio del petróleo ha estado bajando de forma significativa y consistente durante las últimas semanas, esto no se ha visto reflejado en los precios de los combustibles en el mercado, o si se ha visto es en muy baja proporción con respecto a la proporción que ha bajado el precio del petróleo en el mercado internacional. Esto, en cierta medida, podemos decir que el gobierno asumió un costo, pero esto se refleja en deuda, porque no fue un costo que el gobierno desembolsó el dinero para pagarlo, sino que lo fue acumulando. Y ahora la coyuntura de los precios internacionales ha favorecido un poco para que el gobierno pueda manejar un poco ese balance pendiente con la refinería dominicana de petróleo. Mira, Luis, con el asunto de los precios del petróleo, amigos televidentes, buenas noches. Yo tengo mi posición al respecto. Recordemos que en este país el petróleo, la relación precio-demanda, uno le puede llamar que es inelástica. ¿Por qué decimos así? Cuando un producto tiene una elasticidad precio, es cuando su variación de precio influye en la demanda hacia arriba o hacia abajo. Me explico. Si un producto tiene una elasticidad precio, una relación de elasticidad, cuando suben los precios de ese producto, baja su demanda. Y viceversa. En el caso del petróleo, aquí pudiésemos decir que es inelástica porque sus precios, la variación de sus precios no depende de la variación de su demanda, o viceversa, la variación de su demanda no depende de la variación de su precio. Aquí pueden subir o bajar y aquí la gente va a comprar los combustibles como quiera que sea. Ahora bien, se entiende que
como el combustible tiene un alto costo en el término de transportación de productos, de transportación de pasajeros, etcétera, usted va a recibir un beneficio si los precios de los combustibles bajan. Se supone que van a bajar los transportes, van a bajar el costo de transportación de los productos agrícolas. Pero yo personalmente tengo yo diría mi escepticismo con ese asunto. Para mí que no bajaba nadie. O sea, ningún pasaje va a bajar y ningún producto va a bajar, al contrario. Ahora mismo se están bajando 4 semanas los precios de los combustibles y ahí está el pollo subiendo. ¿Me explico? O sea, yo no le veo ningún sentido a que necesariamente el precio del petróleo o de los combustibles baje. Lógicamente, si cuesta menos, tiene que bajar. Pero si el gobierno está haciendo eso, yo creo que más bien eso, Luis, yo creo que el gobierno, como está siendo afectado por el asunto de Petrocaribe, recuérdense que a menor valor del petróleo, menor financiamiento tiene, porque a partir de los primeros $50 por barril, esos $50 hay que pagarlo definitivamente, y te financian una parte del excedente que pasa de $50. Entonces, como el gobierno está teniendo menos financiamiento mensual o anual, por así decirlo, del petróleo con ese tratado de Petrocaribe, entonces el gobierno está compensando no bajarlo todo para poder paliar ese financiamiento menos que tiene. Si es así, bendito sea, porque ya la deuda con Petrocaribe anda por los $2.800 millones y sigue creciendo. Entonces eso hay que tener cuidado. A mí no me parece que los precios tienen que bajar mucho, que bajen la proporción según la ley, pero el gobierno tiene la capacidad de maniobrar un poquito, aparentemente, para fines de o pagar la deuda con la refinería o, como digo yo, compensar el menor financiamiento que está teniendo a raíz de que el petróleo está bajando internacionalmente. Pero aquí en este caso, Ezequiel, creo que de lo que se trata es de algo no tanto de la deuda de Petrocaribe como tal, sino porque la deuda de Petrocaribe es un financiamiento que le da el gobierno de Venezuela al gobierno dominicano por una proporción del costo del petróleo que le importa. Pero además de eso existe una relación donde la refinería compra el petróleo, lo refina y lo va ajustando en el mercado o despachando su combustible con el costo incluido cuando hay un aumento del precio. Pero recuerda que eso es nomás un 30% de la demanda. Esto debería reflejarse, sí, es cierto. Esto debería reflejarse en el precio final, lo que indicaría que el gobierno tendría a través de Industria y Comercio que ir ajustando los precios, porque esta deuda de que habla Méndez es una deuda entre Industria y Comercio y la Refinería Dominicana de Petróleo, por el ajuste que ha dejado de hacerse, que entonces se convierte en un diferencial que se refleja como una deuda, porque la refinería tiene que reflejar su precio de costo. Si el petróleo aumenta, tiene que aumentar también el combustible que despacha. Pero si el gobierno no ajusta el precio final, entonces se queda con la deuda, y se queda con ese diferencial, diferencial. Y eso se va acumulando. Y a eso es que se refiere Méndez cuando habla de que el gobierno acumuló una deuda de casi 4.000 millones que ha ido bajando. Y él agrega que se espera que con la ganancia que va a tener el gobierno como socio de la refinería, una buena proporción de esa deuda se va a pagar. O sea que es como... Está bien. Es como cogiendo un dinero, un beneficio adelantado. Sí, exactamente. Por eso que yo decía también. Pero lo que yo quería comentar sobre eso, Ezequiel, es que eso nos explica o nos da a nosotros la explicación de por qué razón, a pesar de que el precio del petróleo ha venido bajando, no se ha visto eso reflejado en los precios finales del consumidor. Bueno, ha bajado $8 pesos. No, ha bajado mucho más. Sí. El precio llegó a costar $110 y ahora mismo está en 80 y pico. Sí. O sea que No, pero digo, los precios del combustible acá han bajado hasta 8 claro. pesos, 8.50. Se han hecho algunos ajustes, pero la verdad es que se está aprovechando esto y yo hasta lo veo razonable que el gobierno lo que haga sería mantener los precios estables, porque si los mantuvo estables cuando subió el petróleo, lo puede mantener estable cuando baja el petróleo. No, tú sabes que no. para los fines de reflejar y mantener estabilizado. Yo lo que entiendo es que el gobierno asume la política o la idea o el concepto de que ya el precio de los precios de los combustibles, como están rondando los $200
pesos el galón, 180, como que la economía absorbió ese valor ya. Sí, y no lo baja mucho. No, de hecho es así. Es así, ¿entiendes? Eso es así. Vamos a una pausa.